Buen día, queridos hermanos en Cristo. Es un gusto poder comunicarnos a través de este medio. El día de hoy vamos a revisar el pasaje de Nehemías 6, del 1 al 4. Y como un breve repaso, solamente diremos que este libro se escribió en el año 445 al 420 antes de Cristo. Y el personaje principal, como todos hemos ya revisado, es Nehemías, y él lo escribió en Jerusalén. Este libro podemos nosotros revisar cómo es la historia del pueblo de Israel esclavo en Persia, y el personaje principal se entera de que la ciudad de la cual él procede, la ciudad de sus padres, en donde ellos tienen sus raíces, se encuentra en ruinas, de su muro, de sus casas, en sí de toda la ciudad. Y pues estas ruinas no nada más son físicas, sino también son espirituales. Y podemos nosotros repasar que él tiene permiso del rey de Persia para regresar a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad. Y él, después de realizar esta tarea, es nombrado gobernador de Jerusalén. El pueblo, inspirado por él, da gran cantidad de diezmos en dinero, materiales y mano de obra. Y a pesar de que hay mucha oposición por parte de sus enemigos, de sus adversarios, el muro se completa en solo 52 días. Sin embargo, este esfuerzo unido es breve, pues cuando Nehemías se ausenta por un tiempo, Jerusalén vuelve a caer en la apostasía. Luego él regresa para restablecer el verdadero culto a Dios a través de la oración y animando al pueblo al avivamiento por medio de la lectura, por medio de la fe en Dios, por medio de la obediencia a su palabra. Y bueno, nosotros hay muchas cosas como pueblo cristiano en este momento histórico de nuestra ciudad, de nuestro país, que podemos imitar y que podemos poner en práctica para que veamos la respuesta a nuestras oraciones que estamos realizando. Y pues sabemos que este pasaje nos dice lo siguiente, y vamos a hacer una pequeñita oración. Señor Jesús, queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos enseñes, nos recuerdes, nos des dirección de cómo podemos comportarnos, de cómo podemos dar testimonio de tu amor y de tu poder a la sociedad en la que nos movemos. Usa tu palabra como siempre lo haces para que nosotros tengamos sabiduría y actuemos de acuerdo a tu voluntad. En el poderoso nombre tuyo oramos, Señor Jesús. Amén. El pasaje nos dice maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Amén.
Amén a la palabra de Dios. Y aquí podemos ver en el versículo 1, dice: Sanballat, Tobías, Gesén y demás de nuestros enemigos. Él enumera, él describe, él detalla que había varios oponentes a la obra a la que había venido Nehemías a Jerusalén a realizar, y los enumera, y me gusta mucho esta parte donde él describe, detalla y enumera cuántos enemigos tuvo para realizar la obra de Dios, y nos dice que hay muchos que se oponen a las tareas que Dios nos envía a realizar. Hay muchos enemigos, muchos adversarios que no quieren la reconstrucción, que no quieren la restauración. Y si vemos que en lo material mucha gente se opone a las cosas temporales, pues con mayor a la persona de quien realiza esas obras, con mayor razón a la obra espiritual que hay detrás de la voluntad de nuestro Dios. Y se nos dice aquí que algunos de ellos, como Sanballat y Gesem, insistían en que se reuniera con ellos Nehemías y suspendiera la obra, se distrajera de la misión que él realiza y se fuera con ellos a un lugar apartado, diferente, y pues seguramente que era para quitarle la vida, porque ellos no querían que ese muro se restaurara. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo, nuestro Dios, siempre protege a quien obedece, a quien es enviado por Dios y procura hacer su voluntad y se esfuerza por hacer la obra. Y pues nosotros podemos preguntarnos quién protegió a Nehemías de la maldad y de estos autores intelectuales de la muerte de él. Sabemos que nuestro Dios protege a quien le obedece, y nosotros vemos que Nehemías no le prestó atención a estos enemigos, no le dio crédito ni tampoco prestó sus oídos para hacerles caso. Él se enfocó en su objetivo y él no se intimidó a las invitaciones que estos hombres malvados le hacían. Él persistió en su trabajo, no hizo caso de esas maquinaciones, no hizo caso de esos engaños, de esos planes, y no tomó en cuenta para nada a sus adversarios. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros cuando somos enviados a realizar un trabajo para el Señor. Nosotros tenemos que imitar a Nehemías en su astucia, en su diligencia, en el cuidado de la obra que el Señor le había dicho. Y pues Nehemías terminó la obra que inició. Todas las cosas que iniciamos en general es bueno que las terminemos, y más si son la obra que el Señor nos pidió que realizáramos. Él se protegió a quienes trabajaban con él, fue muy astuto, fue persistente, fue diligente, no se dejó engañar y actuó con rapidez. Entonces hay muchas cualidades que podemos imitar de Nehemías en esta parte del trabajo. Y bueno, nos hace ver que hay muchos que se oponen a la obra del Evangelio, a la voluntad de nuestro Dios, y nosotros tenemos que persistir en obedecer, en trabajar, y no podemos dejar de obedecer, de tardarnos en realizar lo que se nos pide. No tenemos por qué distraernos, y esto nos permite también a nosotros meditar, reflexionar qué es lo que se opone a la obra que Dios nos pide que realicemos, qué oposición tenemos y qué tenemos que atravesar para obedecer completamente al Señor. Y nos debemos preguntar qué es lo que nos distrae, qué miedos tenemos que enfrentar,
qué ignorancia debemos quitar, porque quien nos envía sabemos que es el Dios poderoso, el Dios sabio, el autor de la vida, el creador del universo, y que nosotros pues distinguir, meditar qué es lo que nos puede distraer de hacer su voluntad. Nos falta fe, tenemos intenciones de atender la influencia de los que nos rodean o de los que no están de acuerdo con su voluntad. El Señor nos invita a trabajar, el Señor nos invita a cooperar, y Él sabemos que siempre nos atrae con cuerdas de amor a servir, a cooperar, a ayudar, a reconstruir un país que sabemos que ha sido pues desobediente, ignorante de la palabra, y también algunas veces injusto y corrupto en muchas de nuestras actuaciones. Entonces nosotros estamos hoy invitados a cambiar, a transformar una realidad que es difícil, pero que si nos mantenemos enfocados en lo que el Señor nos pide, Él nos va a ayudar a terminar la tarea. Y nosotros pues siempre imitar a las personas, a los líderes que han servido a Dios. Y nosotros, como aquí Nehemías en su primer versículo detalla que Sanbalat, Tobías, Gesén y muchos otros adversarios, nosotros también podemos enumerar y podemos describir cuáles son nuestros enemigos. Algunas veces puede haber enemigos, como sabemos, aún dentro de aún nosotros mismos ser los enemigos de no cumplir la voluntad de Dios. Quizás alguien en nuestro trabajo, un vecino, en nuestra familia, en la misma iglesia. Pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos enfocados en esa tarea que Él nos pide. Y podemos nosotros ver cómo este muro fue reconstruido en un tiempo récord, 52 días, y pues hubo participación de todos los que quieren hacer la obra del Señor. Aquí también detalla cómo dieron diezmos, cómo dieron mano de obra, cómo dieron sus talentos para realizar la tarea. Y nosotros queremos invitar a todos los que oyen con estas palabras de esperanza, con estas palabras que el Señor puso hace ya casi 2500 años y que nos sirven en este momento de la vida en nuestra ciudad, en la que tenemos una gran responsabilidad de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por su pueblo y por la humanidad durante todos los años. Nosotros debimos de seguir trabajando sin desatender su misión, y el Señor ya nos dio las fuerzas, ya nos dio los recursos y sobre todo ya nos dio a su Hijo para reconstruir una forma de vida distinta, original, como la que Él planeó algún día. Y pues agradecemos a Dios esta palabra a través de la cual Él nos anima y siempre nos da esa salida, ese escape para caminar hacia donde Él quiere. Démosle gracias a Dios por esto y vamos a dejar la oración a los hermanos que el día de hoy interceden. Gracias, hermanos.